conversó con el delegado y con los demás coordinadores, hoy día vamos a hacer la exposición del taller número 3. Si nos queda un poco de tiempo, comentaremos, sí creo que quede un poco de tiempo para comentar el taller número 4, para que de repente explicarles cómo es lo que tienen que realizar ese taller. Y ya, si pueden ustedes observar en el Classroom, se encuentra también ya los links, ¿no?, del taller número 4 para que se puedan basar en eso para realizar el taller, pero igual se les va a explicar un poco para que puedan tener un poco más de orientación. Solamente va a ser hasta el taller número 4, de ahí vamos a descansar de los talleres 2 semanas, ¿ya? 2 semanas un poco para relajarnos y desestresarnos. Eh, esas 2 semanas solamente van a ser clase teórica, lo que puedan compartir en el tablón, hasta donde lleguemos, obvio, ¿no? Para considerarles su puntaje para los posteriores talleres. Entonces, el taller número 4 cerramos la primera unidad. Luego, las 2 semanas que vendría a ser el tema 5 y el tema 6 ya no serán talleres, descansaremos un poco y ya sería el taller número 5, sería el tema número 7 correspondiente al sílabo. Y creo que de ahí ya vendría el examen parcial. Y el examen parcial, pues también como se quedó en la clase introductoria, se les va a dar el temario correspondiente para que puedan tener ustedes presentes para el examen parcial que va a ser virtual, como los que han llevado conmigo a través de un formulario. En ese mismo momento, pues tendrán que conectarse y tendrán los minutos suficientes, dependiendo de las preguntas, para que puedan hacer el desarrollo del examen parcial. Ya, jóvenes, entonces, es que ya está el grupo número 1 listo para que empiece la exposición del taller número 3. Sí, profesora, buenos días. Ahorita mi ¿Qué tal? compañera Buenos días. pantalla. Muy bien. Edson, por favor, ¿puedes compartir la pantalla? Ok, bien, buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad, en representación del Grupo 1, voy a exponer acerca de las fuentes del derecho tributario. Las integrantes son Cintia Abad, Maily Corihuamá, Melanie Flores, Edixon Laura, Aaron Rafael, Mario Quispe y mi persona, que es Tatiana Rosales. Siguiente, por favor. Bien, aquí básicamente tenemos el enlace del Meet y el enlace de la grabación, ¿no? Siguiente. Vamos a iniciar definiendo qué es el derecho tributario. El derecho tributario es la rama del derecho encargada de regular los ingresos o tributos que recibe el Estado para realizar el gasto público que cubre, pues, las necesidades de los servicios públicos básicos del país, ¿no? Dentro del derecho tributario, pues, están los tributos, que son las prestaciones de dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del derecho tributario? Esta es una rama del derecho público. El Estado ejerce su poder tributario, regula la obtención de ingresos, busca responder al gasto público, tiene como objetivo final la consecución del bien común. Siguiente, por favor. Bien, las fuentes del derecho tributario. Las fuentes del derecho tributario vienen a ser aquellos procedimientos mediante las cuales se produce válidamente una norma tributaria. Es decir, son aquellos que establecen los lineamientos de qué manera se pueden crear las normas tributarias, las cuales, pues, como ustedes pueden ver en la pirámide, son todas esa jerarquía, ¿no? Lo presento en una pirámide porque las fuentes que se encuentran en la parte superior tienen mayor poder que las que se encuentran en la parte inferior. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a profundizar respecto a dos fuentes del derecho tributario. Vamos a iniciar con lo que son las leyes y las normas de rango equivalente.
Se conoce como rango de ley la posición que ocupan las normas inmediatamente inferiores a la Constitución y en principio pues independiente de ellas. Así pues, en la clásica pirámide normativa que vimos, en el vértice superior, el ordenamiento pues está presidido por lo que es la Constitución y en el escalón inferior y en relación con ella, por un principio de jerarquía están situadas las normas, a las que pues el ordenamiento otorga un rango de ley, ¿no? Pero ahora ustedes me dirán, si en la pirámide que tú nos mostraste se observó que después de la Constitución estaban los tratados. Bueno, sí, pero esto se debe a que los tratados y las normas de rango equivalente tienen, o sea, la misma jerarquía, entonces ya depende de los autores donde lo coloquen cuál primero y cuál segundo, ¿no? Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es las leyes, está la ley número 26249, que vendría a ser el decreto legislativo número 773 del Código Tributario Peruano. Y como ejemplo de las normas con rango de ley, tenemos pues la ordenanza regional número 02.3/2018 GRSM ICR del Gobierno Regional de San Martín, resaltando que la ordenanza regional es una norma con rango de ley y que ésta establece el reglamento de organización y funciones. Siguiente, por favor. Bien, la segunda fuente que vamos a hablar es acerca del decreto supremo. El decreto supremo es una norma de carácter general que reglamenta normas con rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. Esta representa una orden escrita del presidente de la República que, dictada dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma de los ministros del Estado respectivo y pues está sujeta a una tramitación especial hasta llegar a su publicación. Como ejemplo podemos ver pues la aprobación del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, que se dio a través del decreto supremo número 05499-EF. Esta pues se dio en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a explicar acerca de los ejemplos. Para el caso nosotros tomamos dos sentencias. La primera es la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China. La fecha de resolución de esta fue el 20 de marzo del 2012. El demandante fue David Weissman, en representación del 25% del número legal de congresistas, en contra del Tratado de Libre Comercio Perú-China. Siguiente, por favor. La materia de controversia. La materia de controversia demanda de inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio Perú-China, incluyendo sus anexos, apéndices, protocolos, acuerdos complementarios y demás instrumentos que se hubieran suscrito a su amparo. Veamos cuáles son los principales argumentos del demandante y cuáles son los argumentos del demandado. En el caso del demandado, que responde es la Procuradora Pública Especializada en Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia. Si bien, como bien ya de por sí, para explicar una demanda, o sea, es un poquito extensa, pero para el caso se tomaron los argumentos más importantes donde podemos ejemplificar pues lo que son en sí las fuentes, ¿no? Iniciemos con el primer argumento del demandante. Estos alegan que el tratado no respetó el principio de publicidad. Si bien, dicen ellos, este tratado fue suscrito en Beijing por la ministra del Comercio Exterior y Turismo el 28 de abril del 2009 y ratificada por el Decreto Supremo número 092/2009-RE, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 6 de diciembre del 2009, pero aquí radica el problema. Ellos dicen que no se publicó el texto del tratado. Si bien se publica la fecha de la firma, sí, en el Diario Peruano, pero no se publica el texto del tratado, lo cual es muy importante para que, pues, la población se pueda informar acerca del contenido de esta, ¿no? A lo que se responde, pues, invocando el artículo 24.1 del Convenio de Viena y el artículo 55 de la Constitución, y se afirmó que un tratado entra en vigor en la fecha en la que se disponga, por lo que no requiere ser publicado. Sin embargo, dice, este tratado sí fue publicado mediante el Decreto Supremo número 0052 del MINCETUR en el portal informático del MINCETUR. Es decir, si bien es cierto, el texto no se publica en el Diario del Peruano, pero sí se publica en el portal del MINCETUR, con el propósito, pues, de contribuir al conocimiento y difusión del contenido del tratado, ¿no? Cumpliendo así con el principio de publicidad. Además, el Tribunal Constitucional argumenta aquí en esa parte que si el tratado no hubiese sido publicado, simplemente la demanda tenía que haberse declarado improcedente, porque como se sabe, esta solo cabe imponerse contra normas de rango de ley que se encuentren vigentes. Y dicha vigencia, como toda fuente del derecho tributario, solo se adquiere mediante la publicación.
Ahora, el segundo argumento por parte de los demandados es que, por parte del demandante, perdón, es respecto al artículo 5 del tratado. Aquí ellos cuestionan dos puntos. El primer punto es que ellos dicen que este tratado primero debió ser aprobado por el Congreso de la República. Y el otro punto, ellos sostienen que en este tratado no hay una definición clara respecto al término arancel aduanero y solicitan que haya pues una clasificación y una definición estrictamente legal. A lo que se responde primero citando el artículo 74 de nuestra Constitución, que pues la competencia en materia arancelaria recae al Poder Ejecutivo. Asimismo, respecto a la ambigüedad del término, responde que se refiere pues a cualquier derecho o cargo de cualquier tipo de impuesto vinculado a la importación de bienes. Siguiente, por favor. Ok, continuemos con lo que son los argumentos. Otro argumento tenemos que los demandantes también, el demandante, perdón, también aducen que la definición de territorio acordada en el tratado es contraria al artículo 54 de la Constitución. Ellos consideran que este tratado es inconstitucional porque el tratado no incluye al subsuelo. Asimismo, dicen ellos que en el tratado se usa el término zonas marítimas, cuando en la Constitución se hace referencia al dominio marítimo. Al respecto, se responde que en el artículo 5 del tratado lo que únicamente busca es precisar el ámbito geográfico de aplicación de sus disposiciones en materia de comercio de bienes, servicios e inversiones, y no estipula ni delimita al territorio como uno de los elementos constitutivos del Estado. Siguiente, por favor. Bien, aquí básicamente tenemos las normas en las que se ampara tanto el demandante como el demandado. Siguiente. Aquí ya tenemos el fallo. El fallo de esta sentencia es declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de la República del Perú y la República Popular de China. Siguiente, por favor. Esta ya es nuestro segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una sentencia con una fecha de resolución el 1 de octubre del 2019. La materia de controversia fue pues la nulidad de la resolución administrativa. Los demandados fueron el Tribunal Fiscal y la SUNAT. Veamos resumen para poder entender un poco el caso. Dice que se evidencia que lo previsto por el reglamento al exigir que las empresas que deseen acogerse a los beneficios tributarios no pueden tener producción fuera de la Amazonía, excede los parámetros previstos en la propia ley, toda vez que esta última solo exige que sus activos y o producción se encuentren y se realicen en la Amazonía en un porcentaje no menor al 70% del total de la misma. Es decir, deja abierta la posibilidad de que haya un 30% del porcentaje total de sus activos y o producción pueda tenerse y o realizarse fuera del territorio de la Amazonía. Ahora veamos cuáles son los fundamentos de esta sentencia. Siguiente, por favor. Iniciemos con el primer fundamento. En el primer fundamento se cita el artículo 364 y el artículo 370. El artículo 364 establece que el órgano jurisdiccional superior puede examinar a solicitud de la parte la apelación por una resolución que produzca agravio para ser anulada o revocada. En el artículo 370 ya limita la competencia del juez superior frente a la apelación. En el segundo fundamento se establece la pretensión principal del demandante, el cual pues busca que se declare nulo la resolución del Tribunal Fiscal número 090953-2017 y la resolución de Oficina Ucayali Zonal número 155-014-00909 SUNAT, las cuales declararon como infundada los reclamos por resoluciones giradas en materia de impuesto a la renta y el IGB. Siguiente, por favor. En el tercer fundamento ya básicamente se tiene lo que es la controversia, la cual es la nulidad de la resolución administrativa, la cual pues busca que se determine como válidos los requisitos presentados por la empresa demandante. Asimismo, también se busca que se esclarezca si el reglamento de la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía excede los alcances de la Ley número 27037. En el cuarto fundamento básicamente se expresan los antecedentes del caso. Siguiente, por favor. Ok. En el quinto fundamento ya se expresa o se muestra básicamente las normativas aplicadas en el caso de auto. Está el artículo 51 de nuestra Constitución, está el artículo 74 de la Carta Magna, el reglamento de la Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía, entre otras, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. En el sexto fundamento, bueno, se habla del principio de jerarquía normativa, el cual está estipulado en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú.
el mismo pues que sostiene la validez de una norma sobre otra de rango superior. Adicional a ello, se evoca el principio de la subordinación escalofonada, lo cual quiere decir que la norma inferior encuentra en la superior la razón de su validez cuando ésta haya sido creada por el órgano competente y a través del procedimiento establecido en la norma. En el séptimo fundamento ya se evoca la ley número 27037, el cual busca promover la inversión en esta zona del país a través de una serie de beneficios tributarios, pero para ello se debe cumplir con el artículo 11.2 de la mencionada ley, la cual, entre otras cosas, menciona Un minuto, por favor, para el grupo. que los activos y actividades se encuentren y se organizan en la Amazonía en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y actividades. Por otro lado, el Decreto Supremo número 103/99-EF establece que no se debe tener producción fuera de la Amazonía. Encontramos así una controversia legal. Siguiente, por favor. Bueno, en el octavo fundamento ya la sala aplicó el principio de jerarquía normativa, estableciendo así que prevalece la ley número 27027, ¿no? En el noveno fundamento ya básicamente se habla acerca de la SUNAT, que pues no precisó el porcentaje de tratamiento térmico dentro del proceso de producción de la empresa demandante, ¿no? Para ver si es que supera o no el 30% permitido en la ley 27027. Y como resolución de esta sentencia es que la resolución de la sala fue confirmar la sentencia emitida el 24 de mayo de 2019, el cual declaró fundada la demanda por parte de Parihuelas y Maderas del Oriente de Israel contra la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Por favor. Bien, ya para terminar las conclusiones. En conclusión, podemos decir que el derecho tributario se encarga de regular los ingresos o tributos que recibe el Estado por parte de sus ciudadanos para realizar el gasto público y esto a la vez cubre las necesidades del país. En cuanto a las fuentes del derecho, pues estos juegan un papel muy importante para el entendimiento y aplicación de todo el sistema jurídico. Respecto a los casos que vimos, pues en ambas sentencias se ve cómo el Tribunal Constitucional utiliza las fuentes del derecho tributario, como la Constitución, las leyes, los tratados internacionales e incluso la jurisprudencia, ¿no? Para sustentar sus decisiones resolutivas en controversias que se presentan en materia de política de recaudación de tributos. Bien, eso sería todo del grupo 1. Muchas gracias por su atención. Bien, solo un breve comentario de un minuto para el grupo número 1. Si bien es cierto, cuando hacemos los talleres jóvenes, yo me quedo escuchando los talleres y no hago ningún comentario ni nada en algunos casos, porque considero que sí se han llegado a cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces, en el grupo número 1, lo que he notado está bien, ya lo que sucede es que en el primer ejemplo que hacen mención al tema del TC, ¿no? Que han utilizado la fuente de tratados internacionales, está bien, pero lo hubiesen enmarcado más a un tema exclusivamente tributario, quizás, ¿no? O sea, está bien, es una fuente de tratado internacional, es excelente, pero se hubiesen enmarcado un tema algo un poco más a lo que son tributos, ¿no? Un poco para que, pero no, pero está bien, simplemente en esa parte ahí se hubiesen enfocado más en ese tema. Y con el segundo ejemplo de la sentencia del Tribunal Fiscal, está bien, porque obvio que el Tribunal Fiscal es una entidad exclusivamente que observa, resuelve, perdón, asuntos exclusivamente tributarios. Ese es una entidad del Estado peruano que se encarga de recibir todos aquellos expedientes de apelación. Previamente ya han tenido un procedimiento administrativo, ya previamente se ha agotado la vía administrativa para que ellos puedan resolver de acuerdo a estos expedientes de demandas, ¿no? De apelación, que es el Tribunal Fiscal. Entonces, está bien el grupo, pero solamente esa pequeña observación cuando traten de hacer algún ejemplo, que vamos a tener la próxima clase también en el taller número 4, enmárquenlo exclusivamente. Si bien es cierto, el Tribunal Fiscal ve puros temas tributarios exclusivamente, tenemos también el TC, que ve, porque se considera un derecho fundamental, ¿no? A veces que puede vulnerarse, ¿no? El que te estén coaccionando en pagar un tributo quizás que no está bien calculado o que consideras que ya lo pagaste y exclusivamente varios casos que van a tener que va a llegar al TC, también puede llegar al TC, como también puede llegar al Tribunal Fiscal y como también las entidades
que administran los tributos, que son SAT, SUNAT, las mismas municipalidades, ¿no? Entonces, pueden también apelar e irse al Tribunal Fiscal. Entonces, solamente esa observación para el grupo número 1, ¿ya? Pero de ahí está bien como lo han enmarcado luego. Pasamos al siguiente grupo entonces, grupo número 2, por favor. Gracias al grupo 1. ¿Grupo 2 Sí, está profesora, listo? buenos días. En un rato mi Ah, ya, ¿qué compañero tal? va a Buenos días. empezar. Bien, Buenos bien, días. excelente. Buenos días, profesora y compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre la fuente de derechos. Soy representante del grupo 2, que está conformado por Efraín Díaz, Edison Huiwa, Christopher Indigoyen, quienes habla Ronald Limache, Karen López, Kevin Romero y Juan Soler. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, primero un concepto breve sobre las fuentes de derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regla la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos, como los impuestos, las tasas o contribuciones especiales. Forma parte del derecho financiero, que es parte del derecho público, y se subdivide en el derecho constitucional, sustantivo, administrativo, procesal, penal e internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre las fuentes de derecho. Son fuentes de derecho todas aquellas que contribuyen a la creación de reglas jurídicas. Estas van a estar reguladas por la norma 3 del título preliminar del Código Tributario, y existen dos: las directas e indirectas. Las directas se van a referir a todas aquellas en las que una ley debe adaptarse para ser considerada una norma jurídica, como pueden ser los tratados, los acuerdos, las resoluciones de la administración tributaria, los decretos y entre otros. Y las indirectas se van a enfocar en hechos sociales y aportan a la ley como la jurisprudencia y la doctrina. Siguiente diapositiva. Bueno, sobre la primera fuente de derecho, son las fuentes históricas, materiales, reales, formales, políticos, económicos, sociales, todos referentes a la legislación. Siguiente diapositiva. Sobre la segunda fuente de derecho están las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales que se aprueban por el Congreso y ratificados por el presidente de la República, las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales. Siguiente diapositiva. También están los decretos supremos y las normas reglamentarias. Anterior diapositiva. La jurisprudencia, las resoluciones de carácter general que emite la SUNAT y la doctrina jurídica. Bien, esa es una breve explicación porque uno de los casos es un poco extenso, así que voy a enfocar más en eso. Siguiente diapositiva. Este es un primer caso, este es algo breve. Es una resolución del tribunal. El primer caso es una resolución del Tribunal Fiscal con sede en Lima del año 2006 sobre un asunto de queja. La queja es contra el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por un procedimiento indebido en la cobranza coactiva. La cobranza coactiva es un procedimiento donde se reclama al contribuyente que cumpla con sus deudas tributarias que aún no ha podido pagar. Dada que no ha seguido como debe ser el procedimiento de cobranza el SAT, y debido a que el tribunal solicitó la información y el SAT nunca respondió ante esta, se declaró fundada la queja. Con esto el SAT suspende todas las cobranzas y levanta las medidas que se habían impuesto. Siguiente diapositiva. Este es un caso breve. En este caso sí me voy a extender. Este es el caso 2.
es la resolución del año 2016, que tiene que ver con un aspecto muy importante, sobre todo en los procedimientos de fiscalización tributaria. Bueno, el caso trata sobre una apelación que realiza un contribuyente a las resoluciones que había emitido la SUNAT por dos motivos. Uno, primero, la resolución de determinación, donde estaba relacionado el impuesto a la renta que había pagado la empresa en dos periodos, y el otro es una multa de una infracción que supuestamente había cometido. Se va a enfocar más en la segunda. La SUNAT argumentó que primero le había pedido reparar los costos de producción, es decir, sustentar los costos de la compra que correspondían a las operaciones reales. Con operaciones reales me refiero a hechos concretos que pueden ser verificados en la realidad, o sea, a pesar de tener un comprobante de pago. Estas adquisiciones fueron de maíz, que es el insumo principal de esta empresa. Eh, y el otro argumento que sustentó la SUNAT fue los porcentajes de depreciación que excedieron lo establecido por el reglamento. Eso es un poco algo ya más externo. Bueno, en conclusión, la documentación que se entregó por el contribuyente no podía afirmar que de manera efectiva estaba ante operaciones reales, y por eso la SUNAT desconoció estas medidas y terminó multándolo con 6 millones para el año 2002 y 5 millones para el año 2003 por operaciones no reales, es decir, que no estaban sustentadas. Luego, el contribuyente argumenta que sí se podía acreditar la necesidad del maíz, ya que es el principal insumo de la actividad productiva, y también que la SUNAT nunca informó nunca admitió, mejor dicho, sobre su informe en el que sustentaba la deducción del costo observado, porque este nunca fue presentado a la hora de la fiscalización, ya que este tampoco fue solicitado. Y en conclusión, la SUNAT no contaba con todos los documentos necesarios para concluir si la operación era real o no, y en todo caso terminó poniendo una multa. Lo que había sucedido es que la SUNAT había notificado este problema cuando finalizó el proceso de fiscalización, con base en el artículo 75 del Código Tributario. Así que la empresa nunca pudo llegar a corregir esto porque jamás se le pidió la documentación en medio del proceso antes del proceso de fiscalización y en medio. La empresa dice que en el proceso de fiscalización la SUNAT tampoco llegó a solicitarle nada y no estaba no estaba enterado tampoco de los problemas y no tenía la obligación de hacerlo. La empresa se va a defender con el artículo 62 del Código Tributario, donde nos menciona todo acerca del proceso de fiscalización y que para esto existían otros procesos donde la SUNAT sí podía solicitar estas correcciones, pero que al final de ella nunca las llegó a hacer. También quiero mencionar que el artículo 75 notifica que en caso de que la empresa no pueda originar o no pueda sustentar un reparo que prácticamente no ha sido materia de solicitud, no se puede iniciar un proceso de fiscalización o no puede llegar a una conclusión que nunca fue materia de dicha fiscalización. Bueno, en conclusión, lo que la SUNAT hizo fue afectar al derecho de defensa del contribuyente y, por lo tanto, las resoluciones de determinación y de multa fueron declaradas nulas por el Tribunal Fiscal al amparo del numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario. El Tribunal Fiscal concluye que el artículo 75 que usa la SUNAT no puede ser utilizado para formular reparos no indicados en los requerimientos previos. Una información extra es que la SUNAT lo que no puede hacer es emitir una conclusión de un problema que no haya tocado antes en todo proceso de fiscalización. Siguiente diapositiva. Y bueno, para concluir, menciono que el derecho tributario y las fuentes de derecho tributario se deben también ocupar de la creación de una normativa, pues las condiciones en las que se desarrollan los casos deben ser válidos, formales, y con el apoyo de la fuente primaria se puede interpretar de una mejor manera. Siguiente diapositiva. Las evidencias. Siguiente diapositiva. Y eso sería todo. Gracias.
Bien de grupo número 2, pero ahí un poco que se hubiesen basado más en los ejemplos. Más ejemplos se hubiesen presentado, un ejemplo más quizás, pero está bien. Jóvenes, para los próximos talleres o para las próximas clases vamos a tratar de analizar una sentencia de tribunal fiscal de acuerdo al tema que nos toca exponer para un poco interpretar y analizar, pues, si es que como grupo están a favor o qué opinan de la sentencia o por qué. De ahí vamos a conocer varios casos de varias empresas, también de personas naturales, también personas jurídicas que demandan o apelan, ¿no? Importante decirles, jóvenes, que cuando uno empieza una demanda o está en un proceso de apelación, todo el tiempo hasta que se resuelva por el derecho a un debido procedimiento eh, y un derecho también fundamental de que no se puede hasta eh, que salga una resolución definitiva que se dice en el derecho, como que se estancan, ¿no? Se paralizan los pagos que te puedan hacer, ¿no? De SUNAT o cualquier otra entidad administrativa cualquier entidad que administra tributos que se paraliza el cobro. Es lo que sucede, por ejemplo, en las empresas tan grandes que hemos visto que tienen deudas, ¿no?, tributarias, que se paraliza su cobro. Por eso que hasta que no salga la última resolución de la última instancia, no van a poder pagar. Entonces, como es otro principio, otro derecho fundamental en la Constitución, que tenemos el derecho a la pluralidad de instancia. Entonces, hasta que no sea la última instancia que determine si tienes tú o no tienes la razón en pagarle el tributo al Estado peruano, en caso a la entidad que administre los tributos, eh, se paraliza como que el cobro, ¿no? Entonces es lo que sucede con muchas empresas que no han pagado y se han ido hasta el TC para poder hacer valer quizás su derecho, ¿no? Yo qué sé, dentro de serias estrategias legales tributarias para que se puedan cumplir, ¿no? Entonces, es importante un poco mencionarles este tema porque muchos dicen, sí, pero no ha pagado tantos años, ¿no? No ha pagado tantos años en la empresa porque ha estado en un proceso, en una demanda. Entonces, hasta que no se pronuncie la última instancia, ellos no van a poder pagar porque también tienen el derecho a la defensa, el derecho a un debido procedimiento, o no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, algo así, ¿no? Que se dice en el tema penal también, ¿no? Entonces, es muy importante saber eso, jóvenes, para que cuando ustedes están en un proceso, comiencen a demandar, en el caso, o apelar hasta la última instancia, todo se paraliza hasta que la entidad correspondiente emita resolución. Muy bien, de grupo número 2, empezamos grupo número 3. Gracias por tu exposición. Precisado bien. Ha cumplido con el objetivo. Grupo número 3 está listo. Empezamos. Sí, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Sí, buenos días. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. Bien, voy a explicar el taller número 3 del grupo 3. Los integrantes son Evans Bravo, Aaron Díaz, Onishi Fernández, Ronald Rivas, Luz Sánchez, Eduardo Trilla, Roberto Villar y mi persona Ruth Zulueta. Bien, a continuación, este es el índice del cual hemos separado los puntos que vamos a tocar. Primero, el concepto del derecho tributario. Como esta profesora nos ha explicado también en su PPT, el cual es el conjunto de normas jurídicas que reglan la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados a los tributos. Por otro lado, el derecho tributario es una rama autónoma que se ubica dentro del derecho público y específicamente en la rama del derecho financiero. Diferencias entre el derecho tributario y el derecho fiscal. El derecho tributario es el conjunto de materias exclusivamente relativas a la actuación del Estado en uso del poder de imposición. Y esto se especifica en la obtención de contribuciones, las cuales son los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos.
El derecho fiscal incorpora los principios y normas según el Estado recibe o percibe los recursos resultantes de la contraprestación por los particulares, y esto solo es la obtención de recursos patrimoniales, crediticios y tributarios. Los principios del derecho tributario. Los principios son conceptos fuerzas, conceptos o proposiciones que explican y delimitan un determinado saber o conocimiento. Los principios tributarios son el límite del poder tributario del Estado para que no se vulneren los derechos fundamentales de todas las personas. Entre los principios tenemos, según la doctrina, son los principios de legalidad, de justicia, de uniformidad, de igualdad, de capacidad contributiva, de no confiscatoriedad, principios de certeza, de publicidad, de economía en la recaudación y de obligatoriedad. Fuentes del derecho tributario. Las fuentes son normas de rango equivalente a la ley, aquellas por las que conforme a la Constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Algunas fuentes del derecho son las disposiciones constitucionales, las leyes tributarias, las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia y las más que pueden ver en pantalla. Primera fuente del derecho. Una de ellas que tocaremos a continuación es la Constitución Política del Perú, la cual hace referencia a esta como Carta Magna. Un ejemplo de la utilización de la Carta Magna, por ejemplo, en esta exoneración del IGB a la venta e importación de libros. Consiste en exonerar el IGB a la venta o importación de libros y productos editoriales afines. La ley número 31053 es la ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. Entonces, esta exoneración del IGB está amparado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú por el principio de legalidad, los cuales consiste en que los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se encuentran en el decreto supremo. Segundo, fuente de derecho tributario, la Ley General Tributaria. Esta comprende la normativa general y la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes. Un ejemplo, en sí vamos a tocar más a profundo sobre esta Ley General Tributaria. Algunas características es asegurar la unidad del sistema tributario, determinar la eficacia de las normas jurídicas tributarias, recoger las sanciones por el incumplimiento de la ley. Y la Ley General Tributaria en sí es el conjunto de normas que regulan los principios generales y comunes de los tributos. Su finalidad es garantizar el cumplimiento del deber de contribuir y persigue que se cumpla con la norma tributaria. Un ejemplo es el impuesto a la renta a empresas que registró en octubre su menor caída. La recaudación del impuesto a la renta de tercera generación cayó en octubre a solo un dígito, del cual es el 8.3%, a diferencia de ya varias bajas mensuales que había tenido, mayores al 10% desde mayo. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, primero sobre la reactivación de la economía y segundo sobre la flexibilidad de pagos que dio el gobierno. De marzo a julio salió una norma que indicaba que si las ventas de una empresa cayeron por encima del 30%, entonces el pago solo sería del 60%. De julio a diciembre será el tiempo en donde las empresas pueden presentar un balance para saber cómo están sus utilidades y poder sustentar para que se suspendan sus pagos a cuentas. El caso que tocaremos el día de hoy es el conflicto entre SUNAT y Telefónica. El demandante SUNAT, el demandado Telefónica. La materia de controversia era sobre la naturaleza de las operaciones satelitales de los denominados contratos de capacidad satelital celebrados por Telefónica en el Perú, los cuales ver si esto generaba rentas de fuente peruana. El argumento de SUNAT señalaba que de Telefónica eran generadores de renta de fuente peruana que eran producidos por bienes situados económicamente en el país. Y los argumentos de Telefónica era que esto era un servicio que se realizaba en el espacio exterior a 36.000
kilómetros de distancia y ese servicio se agotaba en el espacio. La provisión de capacidad satelital, que es un servicio y no hay cuestionamiento respecto de eso. Las normas en las que se ampara SUNAT era el contrato con France Telecom en la cláusula 41, artículo 9, inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta, decretos supremos del 2017, que ambos calificaban la provisión de capacidad satelital. Y las normas que se amparaba Telefónica eran informes del Ministerio de Transporte del 2008, Ley de Telecomunicaciones, artículo 9, inciso B de la Ley de Impuesto a la Renta, artículo 27 de la Ley de Impuesto a la Renta, y más. La decisión que tomó la Corte Suprema declaraba el fallo a favor de la SUNAT, lo cual la devolución del fisco al IR de este periodo 2002 retenido por Telefónica. Entonces, como conclusión, el derecho tributario, cuyo propósito es el sustento económico del Estado, es un conjunto de normas jurídicas que tiene como finalidad regular los tributos desde su creación, cumplimiento y más aspectos. Además, que sus principios se orientan y supervisan la aplicación de las normas tributarias. Las fuentes del derecho tributario contribuyen a la creación de las normas jurídicas, la potestad y la relación tributaria entre el Estado y los contribuyentes, y les da fundamento legal para que no se vulneren los derechos de la persona. Bien, profesora, eso sería con nuestro grupo. Muchas gracias. Bien, grupo 3. Se han abarcado bien el ejemplo con la sentencia. Y solo un comentario que vamos a, ya cuando analicemos, estamos aprendiendo en realidad, bueno, todos, ustedes también. Bueno, yo de repente un poco más de experiencia que tengo en analizar sentencias. Cuando uno analiza una sentencia, como si bien es cierto, pues puedes estar a favor, puedes estar en contra, ¿no? Pero al final tenemos un poder, eh, ellos tienen la autonomía, cada entidad, de resolver, ¿no? Si no le da esa autonomía a la Constitución, pues no podrían resolver. Independientemente de que estés de acuerdo, no existen instancias que puedas apelar. Efectivamente, ya en los posteriores talleres vuelvo a repetir, vamos a analizar sentencias con un sentido un poco más crítico y buscar también posibles soluciones que se podían haber planteado, ¿no? Si bien es cierto, la SUNAT, SAT, las municipalidades no tienen la última instancia en decisión, ¿no? Por eso está nuestro Tribunal Fiscal y también tenemos a nuestro TC. Pero efectivamente estos talleres van a hacer que analicemos un poco estas sentencias y ya para las próximas clases vamos a analizar en el aspecto de que si están de acuerdo o no están de acuerdo. Hoy te lo están poniendo como ejemplo, que está bien, está muy bien que hayan por lo menos leído estas sentencias y ver de que de acuerdo a nuestra hipótesis de incidencia, al hecho generador, que son los tributos, pues cada caso es particular, ¿no? Cada caso es completamente distinto y por eso es que se aplica el hecho generador, porque lo que te pueda corresponder a ti no le va a corresponder lo mismo a otra empresa o a otra persona natural. Muy bien, de grupo número 3. Bueno, los 3 grupos están bien porque se han marcado muy bien. Sí, profesora. Aquí están las evidencias de las reuniones del grupo. Muchas gracias. Bien, gracias. Grupo número 4. Después del grupo número 4, jóvenes, voy a pasar a asistencia porque solamente tengo hasta las 9 en punto para pasar a asistencia. O mejor paso ahora de una vez. Sí, delegado. No vaya a ser que a las 9 en punto ya no pueda pasar porque en el Zoom solamente me permite hasta las 9 en punto. Paso a asistencia, claro. Entonces, ¿ya? Paso a asistencia. Abad. Abad presente, profesora. Buenos días. Bien, alcalde Najar, buenos días. Alcalde presente, profesora. Bien, buenos días. Aquino. Aquino presente, buenos días. Bien, buenos días. Bravo. Bravo presente, profesora. Bien, Caguana. Caguana presente, profesora. Bien, Casas. Casas presente, profesora. Bien, Castillo. Castillo. Corihuamán. Corihuamán presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Chipana Auris. Chipana presente, profesora. Buenos días. Bien, buenos días. De la Cruz. Está en el chat, profesora. ¿Ha puesto presente? Ah, sí, ya lo vi. Sí. Díaz Tarazona.
Díaz Tarazona, Díaz Mesa. Sí, es presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Díaz Mesa, ¿no? Sí, así es. Bien. Fernández León. Fernández León presente, profesora, buenos días. Bien, buenos días. Fernández Onishi. Fernández Onishi. Falta. Flores Pantoja. Flores Pantoja presente, profesora. Bien. Wiwa Guamán. ¿Qué tal? Buenos días. Wiwa. Wiwa presente, buenos días. Bien, buenos días. Indigoyen. Indigoyen presente, profesora, buenos Bien, días. buenos días. Jaime Quispe. Jaime presente, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Janampa. Janampa presente. Bien. Laura Quispe. Laura presente, profesora. Bien. Limache Carrizales. Limache presente, profesora. Bien. López Bernaola. Presente, profesora, buenos días. ¿López? Sí, profesora. Bien. Presente su apellido, por favor, jóvenes. Ponte Riqueros. Ponte. Ponte presente, profesora. Bien, buenos días. Quispe Ra. Quispe presente, profesora. Bien. Rafael Sánchez. Rafael presente, profesora. Bien. Rivas presente, Molina. profesora. Bien. Romero presente, profesora. ¿Qué tal? Buenos días. Rosales Rosales Liñán. presente, profesora. Bien. Sánchez Rosales. Presente Sánchez, profesora. Bien. Sánchez Cruz. Sánchez Cruz. Tiene problema en el micrófono, creo. Sánchez Cruz. Buenos días, profesor. Sí, ¿no? Si tienen problemas con el audio, pongan presente en el chat, por favor, ¿ya? Soler Gechuna. Está en el chat, Soler Soler. está en el chat, profesora. Puso Soler presente. Ah, ya sí, está puesto presente. Muy bien. Utrilla. Utrilla presente, profesora. Utrilla. ¿Qué tal? Buenos días. Villar. Villar presente, profesora. Villar. Villar presente. Bien. Yalán, el delegado. Yalán presente. Sí, sí te escuché. Gracias. Zulueta. Zulueta Sí, presente. ya delegado, ya está. Y Susunaga, ¿se encontrará? Terminamos. Susunaga. No comenta en el chat. Profesora, Sí. Sánchez Sí. Cruz puso presente Sánchez Cruz. Era la que tenía problemas un poco en el micrófono. Sí está considerado. Profesora. Lo que no está en falta es Castillo Núñez. Después Profesora, Díaz buenos días. Tarazona. Creo que es el que está hablando. Buenos Sí, días. profesora. Buenos días, ¿Qué tal? profesora. Díaz, te llamé hace rato. Te voy a considerar tardanza, ¿ya? Pero igual estás en asistencia. Ya, ok, profesora. Ya. ¿Quién más? Fernández Onishi apareció para considerar tardanza algo. No está Fernández Onishi. Y de ahí Susunaga. Profesora, ¿Qué tal buenas tardes, sí Susunaga? estoy. Fernández, llamé hace Fernández rato. Onishi. Ya, te voy a considerar tardanza, ¿ya? Pero vas a estar presente. ¿Quién más? Castillo. Castillo Núñez también. Sí. Ahora se conectan. Tardanza, ya Castillo Núñez. Ya, Ya, gracias. todos están. Menos Susunaga. ¿Aparece Susunaga? Bueno, lo No, único que todavía está no. con falta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Entonces empezamos con el grupo que sigue, Yalán. ¿Qué grupo? 4, ¿no? 4, profesora. Exacto. Ya, excelente. Escuchamos la posición. Gracias. Buenos días. Vamos a poner el taller número 3, correspondiente al número 4. Lo integran Jonathan Casas, Aldair Caguana, Bruce Chipana, Kevin Fernández, Francisco Montero, quien va a exponer en estos momentos, Cristian Ponte y Gianfranco Sánchez. El derecho tributario, como ya hemos definido, como ya hemos visto, es una rama autónoma del derecho financiero. Y las partes que le integran son las normas jurídicas, la jurisprudencia, la doctrina y los principios. Todo esto ayuda a que regulen la relación tributaria jurídica, que como ya hemos visto en clases anteriores, es la relación que tiene el sujeto pasivo y el sujeto activo. Los principios del derecho tributario
son el principio de reserva de ley, que como también ya hemos visto, los tributos nacen a través de una ley o una norma con rango de ley. Los principios de no confiscabilidad, que es imponer el tributo, que estos no deben afectar notoriamente, hasta las 9, profesor, ok, el patrimonio o los ingresos del contribuyente. El principio de igual, que está bastante relacionado con el anterior, es que el tributo debe aplicarse de acuerdo a los ingresos o la renta del contribuyente. Por último, el principio de los respetos de derechos humanos, que es el límite de la potestad tributaria, donde los tributos deben ir en concordancia a los derechos fundamentales de la persona. Siguiente, por favor. El derecho tributario general se configura como el objeto de los estudios, el estudio de aquellos conceptos básicos que permiten la aprehensión total de lo que corresponde a un tributo y el significado en el mundo de derecho. Deben analizarse sobre todo dos aspectos: las fuentes normativas que regulan el tributo y la individualización de los entes que se reconoce el poder para establecer o recaudar todos los tributos, ¿no? Ahora, el derecho tributario especial tiene como objeto de estudio los distintos sistemas tributarios de los entes públicos territoriales. En la modalidad de los tributos existen cada uno de unos ordenamientos, ya sea en el caso de administración central, administración automática y local. En la siguiente, por favor, podemos ver las fuentes de derecho tributario se pueden establecer como fuentes obligatorias y fuentes de referencia. Entre ellas son las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales aprobados por el Congreso, las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, jurisprudencia, las relaciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria y la doctrina jurídica. En esto también se pueden establecer las fuentes materiales o las fuentes formales. La siguiente exposición vamos a referirnos sobre un ejemplo de fuentes de derecho, que viene a ser la jurisprudencia. La jurisprudencia nacional sistematizada, por ejemplo, en su sistema de información legal peruano, que tiene por finalidad exponer los procesos jurídicos vigentes en nuestro sistema de derecho. Esto está orientado para litigantes, abogados o incluso ciudadanos. Por ejemplo, el pago de remuneraciones por periodos no laborales. Existe una prohibición de ley 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, por el pago de remuneraciones por periodos no laborales. Siguiente diapositiva, por favor. Los ejemplos de fuente de derecho también. En la fuente de derecho se reconoce 5 por la teoría de derecho: la costumbre jurídica, la jurisprudencia, la doctrina, la expresión de la voluntad de las personas en lo que no vaya contra el régimen jurídico y la legislación. Donde tenemos en la legislación que tiene 2 definiciones. Uno es el conjunto de normas jurídicas que comprenden las leyes, los derechos, las constituciones, etc. Y otra es el conjunto de procedimientos de normas escritas mediante las cuales se crean normas jurídicas válidas de carácter general. Vamos a ver un ejemplo de la legislación peruana sobre los recursos naturales y organismos encargados de su gestión. En la zona de la selva central se observa la forma en que las leyes y las instituciones con continuidad se aplican en territorios en los que la autoridad no se define con claridad. Esto dificulta que la resolución de las metas de los conflictos mínimos entre los involucrados, los usuarios en este caso y los funcionarios. Empleando el proyecto especial Pichis-Palcasu, que consiste en la supervisión y en el manejo de los trabajos que vienen realizando en relación a la venta de grano de oro, y a su vez la agricultura para mejorar la producción, para tener otro ingreso disponible. Vamos a referirnos en este caso a un ejemplo, el fallo del Tribunal Fiscal, que es el expediente 8263 del año 2018. En este ejemplo vamos a ver el tribunal falla a favor en este caso, el contribuyente, y el otro ejemplo es cuando el Tribunal Fiscal falla en contra, por decirlo bueno, o a favor, en este caso, del Estado, ¿no? El Tribunal Fiscal falló a favor del Club Universitario de Deportes y resolvió 22 obligaciones que tenía el club ante la SUNAT. Estas quedaron prescritas, por lo que el club, también conocido como LU, se liberó de una deuda total de 13.9 millones. Estas deudas incluso se remontaban hasta el periodo fiscal de 2002 e incluso habían
incluso comprendían disputas del 2017. ¿Cuáles fueron los argumentos del Tribunal Fiscal? Las obligaciones que quedaron prescritas ya habían transcurrido los 4 años con los que cuenta la SUNAT para poder cobrarlas. El Tribunal Fiscal no encontró material que probaría las notificaciones de cobranza, en este caso al Club Universitario de Deportes. El otro ejemplo, por ejemplo, es un fallo en contra del caso Peruvian Airlines. El Tribunal Fiscal de Aduanas procedió al embargo de las cuentas bancarias de la aerolínea Peruvian Airlines. Peruvian Airlines suspendió sus vuelos a nivel nacional luego que el Tribunal Fiscal de Aduanas procediera con el embargo de las cuentas de la aerolínea. Esta medida se debe a la acotación de una diferencia en el IGB de 2 aeronaves nacionalizadas al no tener vigente a la ley de internamiento temporal. En el caso de esto, esto originó de que al estar congeladas las cuentas o embargadas las cuentas, la aerolínea no pudo cumplir con sus obligaciones, entre las que incluía Petroperú, que a su vez no pudo despachar combustible y esto originó una crisis en este caso en la aerolínea. Siguiente diapositiva y casi la última, vamos a revisar rápidamente las conclusiones. El derecho tributario tiene por objeto el estudio de los ingresos de naturaleza tributaria, que son, desde luego, los ingresos públicos más importantes, tanto de un punto de vista recaudatorio como una perspectiva dogmática. Se puede entender que el tributo es el ingreso principal es el ingreso del derecho público exigido por un ente público a su vez, como consecuencia de la existencia de un presupuesto que se tiene que cumplir, indicativo de la capacidad económica de los obligados. Por último, la obligación tributaria se deriva de la necesidad de proporcionar al Estado los medios suficientes para poder satisfacer las necesidades públicas o sociales, cosa que ya vimos también en clases pasadas. Tenemos también la evidencia de nuestros grupos, hemos hecho, también está en el Meet, hemos hecho una primera reunión de coordinación y luego una segunda reunión final donde definimos el trabajo. Eso es todo lo que tengo que poner. Muchas gracias por su tiempo. Bien, grupo 4. Bien planteados los ejemplos en relación a lo que se ha solicitado en el taller. Pues nada, de ahí ya comentaremos, como les vuelvo a decir, en los próximos talleres una sentencia del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque lo importante es, jóvenes, primero, siempre agotar la vía administrativa, ¿no? Como dijo, si es que tenemos nosotros tiempo, nos alcanza en el ciclo, podríamos hacer un día quizás, no sé si estará bien en el sílabus, hablar sobre delitos tributarios, que en los ciclos anteriores no estaba contemplado, pero yo siempre tenía la disposición de siempre comentarles, porque esto les va a servir también, tanto como ciudadanos, por cultura general, y lo que se debe o no se debería de hacer, y el procedimiento que se tiene que establecer cuando existe un delito tributario, ¿no? Entonces, pues nada, si es que nos alcanza el tiempo hacemos eso, si es que está en el sílabus mejor para poder explicarles el procedimiento, el proceso, lo que se tiene que plantear en una posible controversia que pueda existir, ¿no? Porque ojo que los delitos tributarios sí son penalizables, a diferencia de que uno dice, profesora, pero uno no puede ir, no hay deuda por prisión, o sea, no me van a meter a la cárcel porque debo, exactamente, ¿no? Existe que no hay, por deudas no hay, pero no hay cárcel. Pero, sin embargo, cuando está tipificado un delito tributario, eso sí es completamente diferente. Entonces, analizar esos tipos de delitos y que les podría servir muy bien a ustedes en el tema, pues, como ciudadanos, como cultura general, y también si es que asesoran a una empresa qué es lo que se puede o no se debe, o qué es lo que está permitido y no está permitido de acuerdo a nuestro código tributario. Las jóvenes, entonces, muy bien, grupo número 4. Terminamos con el grupo 5 y comentamos un poco el taller para el taller número 4, ¿correcto? Muy bien. ¿El grupo 5 ya está listo? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos compañeros en general. En esta ocasión voy a representar al equipo número 5 para exponer el taller número 4, el taller número 3, perdón.
El equipo está conformado por alcalde Nájar Milagros, Aquino Donaire Paul, de la Cruz Quiñones Emily, Castillo Núñez Samir, Jaime Quispe Sarita, Yalan Rubio César, Susunaga Contreras Ramiro y quien les habla Hanampa Palomina Lee. El tema de este taller es la definición y la delimitación de los principios del derecho tributario. Aquí está la reunión grupal del MIT con el link. Y bien. En primer lugar, vamos a tocar brevemente el concepto de derecho tributario, donde se considera el derecho tributario una rama autónoma que forma parte del derecho público y, para ser más específicos, en la rama del derecho financiero. Es quien nos brinda los principios que sustentan el sistema normativo y en ese sentido podemos entender que este es el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas de jurisprudencia y principios que están ligados a la existencia del tributo, a la relación obligacional jurídica que genera este instituto económico. Entonces, para evitar confusiones y ser más precisos, podemos definir el derecho financiero, en primer lugar, como una rama del derecho público interno, el cual regula la actividad del Estado en materia de órganos encargados de recaudación de impuestos. También en la aplicación de estos y de presupuestos, entre otros. O sea, que este está relacionado directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. Por otro lado, tenemos al derecho tributario, el cual es una parte del derecho financiero y está encargado principalmente de la recaudación de ingresos para el sostenimiento del Estado y del estudio de las relaciones jurídicas. Ahora veremos las fuentes materiales del derecho tributario, los cuales vendrían a ser las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes tributarias y normas de rango equivalente, y las leyes orgánicas que crean tributos regionales o municipales. Para hablar de disposiciones constitucionales podemos mencionar brevemente el artículo 74 de la Constitución, el cual nos habla del principio de legalidad, donde se menciona que los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente por ley o decreto legislativo, salvo los aranceles y las tasas, las cuales se regulan mediante el decreto supremo. También está el artículo 79 que menciona que el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cuanto a tratados internacionales, sabemos que estas son normas jurídicas de naturaleza internacional, de carácter vinculante y obligatoria para los países que las suscriben. Un ejemplo es que en el Perú, es el convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, el cual ha sido celebrado con países como Chile, Brasil, México, y entre otros. Por el lado de las leyes tributarias y normas de rango equivalente, podemos decir que estas son aquellas leyes por las que conforme a la Constitución se puede crear, modificar o suspender, incluso suprimir los tributos y conceder beneficios tributarios. Y por último están las leyes orgánicas que crean tributos regionales o municipales. Entre estas tenemos a los impuestos recaudados directamente por los gobiernos locales, los cuales pueden ser el impuesto predial, el impuesto a la cábala, el impuesto al patrimonio vehicular, entre otros. Ahora están las fuentes formales del derecho tributario. Entre estas están el decreto supremo, las normas reglamentarias, la doctrina jurídica y las resoluciones de carácter general junto a la jurisprudencia de observancia obligatoria. En cuanto a decretos supremos y normas reglamentarias, podemos mencionar brevemente el decreto supremo 1294, el cual reglamenta la ley del impuesto a la renta. Por otro lado tenemos a la jurisprudencia de observancia obligatoria, la cual establece una serie de criterios de interpretación de la ley que utilizan los tribunales. Están también las resoluciones de carácter general, los cuales son emitidas por la Administración Tributaria. En este caso tenemos la resolución de superintendencia, donde se otorga el cronograma de obligaciones tributarias, teniendo en cuenta la declaratoria del estado de emergencia nacional y la medida de aislamiento social obligatorio, donde se prorroga entonces el plazo de vencimiento de las obligaciones mencionadas en dicha resolución. Por último tenemos a la doctrina jurídica, el cual es un conjunto de normas y disposiciones de carácter científico, los cuales han sido brindados por juristas con una formación académica calificada. Bien, como ejemplos prácticos hemos tomado dos casos del Tribunal Fiscal. El primero es el expediente 8405-06, donde se presenta una queja contra el SAT por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima por seguirle indebidamente un procedimiento de cobranza coactiva, el cual, como se mencionó, es un procedimiento que utiliza la SUNAT para reclamar al contribuyente el cumplimiento de sus deudas tributarias. Bien,
Vamos a tener en consideración que la municipalidad señala que la administración no ha cumplido suspender de manera automática el procedimiento de cobranza coactiva, además que ésta no ha cumplido en enviar información solicitada por este tribunal. En ese sentido, el tribunal resuelve declarar fundada la queja presentada por la municipalidad, es decir, en los extremos de cobranza coactiva de la deuda, por concepto de licencia de funcionamiento del cuarto trimestre del año 97. Como análisis podemos mencionar que el numeral 3 del artículo 23 de la ley 26979, que viene a ser la ley del procedimiento de ejecución coactiva, indica que la simple presentación de la demanda de revisión judicial suspende automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión correspondiente del pronunciamiento de la Corte Superior. También señala que suspendido el procedimiento se procederá con el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado, lo cual da crédito a la solicitud de la municipalidad. En ese sentido, se puede concluir que, en consecuencia, al haber presentado el quejoso una demanda de revisión judicial, la Administración Tributaria estaba obligada a suspender el procedimiento de cobranza y levantar las medidas cautelares trabadas en su contra, por lo que se declara fundada la queja sobre la cobranza coactiva de la deuda correspondiente al año 97. A favor de la municipalidad. Por último, tenemos a la sentencia del Tribunal Fiscal, el cual tiene como código 2000-2-0622, donde la empresa Granja Esmeralda ha interpuesto una apelación contra la resolución de intendencia número 015406747, que ha sido emitida por los principales contribuyentes nacionales de la SUNAT, en la cual se declara improcedente la reclamación interpuesta por la resolución de determinación sobre el IGB correspondiente a los meses de septiembre del año 92. En este caso entra en cuestión determinar si la Administración Tributaria tenía la facultad de fiscalizar el ejercicio gravable 1992, ya que ésta se encontraba fiscalizando el ejercicio 96. En segundo lugar, está determinar si la operación por la que finalmente se entregó aves beneficiadas a la Marina de Guerra del Perú se encontró exonerada del IGB. Bien, por el lado de la recurrente, que vendría a ser Granja Esmeralda, se plantean los distintos argumentos. Bien, en primer lugar, esta afirma que la resolución de determinación que se mencionó anteriormente, que viene a ser la 012-305000, es nula porque se ha ignorado el procedimiento legal que está estipulado en el artículo 88 del Código Tributario, y se basa en que la fiscalización del ejercicio del año 92 se realizó sin que se presente con anterioridad alguna una notificación a la empresa por parte de la Administración Tributaria. Por otro lado, con respecto al caso de la venta de aves beneficiadas, la recurrente argumenta que se debe tener en cuenta el precio por kilo que ha pagado la Marina de Guerra del Perú en la compra de pavos, ya que esta demuestra que las partes pactaron la venta de pavos vivos, los cuales están inafectos al IGB. Como prueba de ello, se presentó la factura de la compra-venta en la que se consignó que la operación corresponde a una venta de pavos vivos. En base a estas pruebas, la recurrente declara que la tesis de la SUNAT queda desvirtuada porque en el año 92, como hasta ahora, no existe aplicación alguna del IGB a un servicio por el cual no se ha percibido ningún ingreso, haciendo alusión al servicio adicional que otorgó esta a la Marina de Guerra, donde se procedió con la matanza, desplumado y eviscerado de estas aves. Además, se apoya que en el artículo 13 del Decreto Legislativo 666, donde se establece que cuando por motivo de venta de bienes exonerados o inafectos se proporcionan servicios, el valor de estos servicios están también exonerados o inafectos. Por otro lado, por el lado de la administración se tienen los siguientes argumentos. Respecto a la nulidad solicitada por la parte de la recurrente de la resolución de determinación 012-30500, la administración afirma que se ha detectado a la contribuyente omisiones e irregularidades en el pago del IGB en el periodo 95-96, por lo que se reabrió la fiscalización del periodo 92 en aplicación del artículo 81 del Código Tributario. Y en tanto la no notificación a la contribuyente, la administración se apoya en las existencias de 3 declaratorias juradas rectificatorias que fue presentada por parte de la contribuyente con fecha correspondiente a finales del año 96, o sea, posteriores a la notificación de requerimiento, por lo que al haberse detectado presentación
presentación de declaraciones posteriores a la notificación para la fiscalización, no procede la suspensión de esta. En ese sentido, la resolución impugnada no adolece de nulidad. Y en lo que respecta al fondo del asunto relacionado con el reparo efectuado a la base imponible por la venta de pagos beneficiados, la Administración declara que en la etapa de fiscalización se verificó servicios complementarios de beneficio a esta venta, tales como la matanza, desplumado, eviscerado, congelamiento y embolsado, relacionado con la compra-venta de los pavos. Los dos últimos no se encuentran referenciados en la factura, es decir, el embolsado y el congelamiento, que en la factura que presentó la recurrente, ni en alguna nota de contabilidad, por lo que se advierte de una operación grabada con el IGB. Pues si bien en este caso las partes han revestido de formalidades jurídicas que le dan apariencia de una operación no grabada al hecho imponible, por lo que se recomienda al tribunal que se debe interpretar los fines prácticos que las partes han perseguido y no la forma jurídica que ellos han trazado. Como análisis, podemos decir que de acuerdo con lo que se ha estipulado en la norma citada, la nulidad deducida por parte de la recurrente carece de sustento, ya que ésta reconoce haber presentado declaraciones rectificatorias posteriores al procedimiento de fiscalización. Por lo tanto, no puede ser aplicada la suspensión de la fiscalización de los periodos no prescritos. También se reconoce formalmente que se advierte que el contrato celebrado por la recurrente con la Marina de Guerra era uno según el cual aquella se obligaba a transferirle a esta a título oneroso pavos vivos, pero que adicionalmente como promoción también al servicio de matanza, eviscerado y desplumado. Sin embargo, el interés de la Marina era la adquisición del bien para entregar a sus trabajadores en ocasión de fiestas navideñas un pavo beneficiado, mas no vivo. Si bien es cierto que la Granja Esmeralda argumentó que los servicios adicionales fueron prestados de forma gratuita para obtener una ventaja frente a sus competidores, en el acta de baja firmada por ambas partes, de comprador y vendedor, se deja claro que el costo de dicho servicio fue pagado con la merma de kilos operada respecto a la cifra contratada inicialmente, que eran 5.500 kilos, y lo que finalmente se entregó fue 5.000 kilos. En consecuencia, en el caso de autos de la administración, interpretó correctamente la realidad económica del negocio llevado a cabo por la recurrente, siendo válida la acotación formulada por la administración. Es decir, en ambos casos falló a favor de la administración tributaria. Para finalizar, podemos mencionar como conclusión grupal que se ve que dentro del derecho tributario encontramos distintas fuentes que se estipulan en el Código Tributario, siendo estas la Constitución, que se encuentra en primer lugar como norma suprema del ordenamiento jurídico, seguido de los tratados internacionales. También están las leyes y decretos de ley, además de los reglamentos, siendo estos fuentes fundamentales del derecho tributario, pero aún así también se logró llegar a la conclusión de que esas no son las únicas fuentes de esta rama del derecho, debido a que existen ciertas fuentes indirectas como lo son la doctrina y la jurisprudencia. Y aunque el derecho tributario se relaciona tanto con el derecho financiero, o el derecho administrativo, o el derecho civil, el derecho tributario establece un sistema de principios propios, como el de legalidad, que consiste en que no podrá establecerse impuestos, tasas o contribuciones que no estén expresamente previstas como tales por la ley. Bien, eso sería todo por parte de nuestro equipo y muchas gracias por su atención. Bien, grupo número 5, pero lo que no he podido visualizar bien son las diapositivas porque no han estado pasando una a una, pero sí he llegado a escuchar toda la exposición. Sí, profesora, como era extenso, traté de hacerlo lo más... Ya, no se preocupe, ya. Muy bien, a ver si deja de compartir para un poco dar brevemente la explicación del taller 4. Gracias. Todavía no me permite compartir. A ver. Ahí está. Bien, jóvenes. Brevemente, solamente para explicar respecto al taller número 4. Como pueden visualizar, el taller número 4, cada grupo ahora sí ya tiene distintos temas, se podría decir. Como el tema número 4 está en función a los principios del derecho tributario, he cogido qué más que nos hable de los principios del derecho tributario que nuestro código tributario, ¿no? Entonces es por eso que he puesto el link del código tributario actualizado de acuerdo a SUNAT, ¿no?
como como pueden ver, el grupo número 1 va a tener que hablar sobre la norma 4, la norma 5, ¿no? El grupo 2, la norma 7. Es recomendable de que por cada norma, ¿no? O sea, en nuestro código tributario los denomina normas, pero en sí son principios. Ya, si efectivamente no tiene literalmente el término principio, estos son considerados los principios de nuestro código tributario, de nuestro derecho tributario, ¿no? Entonces, por eso es que es importante analizar esto. Entonces, cada grupo va a ser de acuerdo a lo que le corresponde, ¿no? Analizar el principio con un ejemplo de cada principio. O sea, ahora, ¿cómo va a ser el ejemplo? El ejemplo es que tienen que tomar una resolución. Puede ser acá del Tribunal Fiscal, puede ser del TC, puede ser del SAT, puede ser de la SUNAT, las resoluciones de determinación, ¿no?, que emite la SUNAT. Puede buscar esas resoluciones y ese va a ser su ejemplo de ustedes para que, en función a lo que le corresponde a cada grupo. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahí, César? Sí, profesora. Ya, entonces, básense, jóvenes, busquen siempre esas resoluciones, como les digo, puede ser Tribunal Fiscal, TC, SAT, SUNAT, y enmarquen a su principio, ¿ya? Sí van a encontrar, ¿no? Sí van a encontrar, porque en todos estos principios, cada una de estas normas que está en nuestro Código Tributario lo van a encontrar. En el caso ya hipotético que no puedan encontrar, ¿no? Que no puedan encontrar, profesora, mire, a mí me tocó cómputo de plazos. Cómputo de plazos hay un montón, jóvenes, de resoluciones. Porque esta vez por los plazos es donde también le va a favorecer al administrado, al ciudadano, ¿no? Entonces, hay un montón de exoneraciones de diplomáticos, también encontramos muy pocos, pero sí va a haber. Así que, si en el hipotético caso no encuentran, ya lo sustentan y me dice, profesor, hemos buscado que no hemos encontrado. Hemos encontrado algo parecido, mire, esto me puede servir, me lo dicen a través del chat, y yo les digo, no, está bien. Entonces, lo importante es analizar la sentencia mediante, lo que yo quisiera, sí, en sí, es que me analicen más las sentencias, las resoluciones, perdón. No tanto el principio, porque los principios la tenemos en nuestro código tributario, pero quiero que eso lo apliquen un poco a sus resoluciones, ¿ya? Entonces, también acá está, ay, no sé qué pasa acá, el material que les comenté. Y aquí se puede basar en la parte teórica, ¿no? Los que le toca la norma 4, la norma 5. Ya algunos grupos ya lo han podido visualizar también. Más o menos ya saben de estos principios, porque lo hemos estado comentando siempre en los inicios de clases, así que no es nada nuevo, pero ahora lo van a enmarcar en función a sus resoluciones que encuentren, ¿no?, de las entidades que les acabo de decir. Ya, jóvenes, ¿quedó claro en esta parte de César? Sí, profesora. No sé si Ya. alguno de mis compañeros tiene una duda, que comenten en el chat. Sí, mientras tanto, los que han compartido su noticia, por favor, se encontrará Caguana rápidamente para que comparta su noticia. Caguana se encuentra. Soler, Quechuna. Soler. Profesora, con el tema de la noticia también se había aplazado, al igual que el último taller, o sea, había quedado pendiente la fecha. Por eso mis compañeros No hay no han puntos para el presentado. taller número... ya. Hasta el taller número 3 se quedó, ¿no? Claro. A ver, espérate. Es que algunos ya. Entonces, ya. Pero igual los voy a considerar los que están... los que han publicado, no traten de eliminarlo porque vale, ya, jóvenes. Voy a poner ahora para el taller número 4, que sería la otra semana, una nueva publicación, ¿ya? Y atentos a ello. Los que ya han puesto, no lo borren, déjenlo ahí, que se les va a considerar, ¿ya? Es más, recordar, César, esa parte, por favor, para poner la publicación de la noticia, ¿ya? Para el taller 4. Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Gracias, Delgadillo, Rosales, Hanan, para los que puedo visualizar acá, César. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buenos días. ¿Puedes dejar de grabar César, por favor? Sí, profesora. Porque si no se queda todo como 2 horas.